Soy Guillermo Torres Quirós y hablemos de doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué es importante la formación en la doctrina social de la Iglesia? ¿Cuál podríamos decir que es el principal libro, el principal documento que hay que tener en cuenta para este conocimiento? Pues uno muy sencillo, y es que podríamos decir que ningún libro es más importante para los cristianos que la Sagrada Escritura. Leer la Sagrada Escritura, decía San Francisco de Asís, significa pedir consejo a Cristo. Además de la Sagrada Escritura, también la Iglesia se nutre de otros documentos que vienen desde nuestra sagrada tradición, de la fe viva de la Iglesia, inspirada siempre por el fuego del Espíritu Santo. Esta fe, acrecentada y profundizada durante 2000 años, va a encontrar su reflejo en documentos como el Catecismo de la Iglesia Católica. En él se encuentra recogido todo cuanto un cristiano debe saber sobre el contenido y la forma necesaria de su fe. El que quiera comprometerse solamente en la parte social va a encontrar los conocimientos fundamentales de la Iglesia en las llamadas encíclicas sociales, que comenzaron con el Papa León XIII y la ya tradicional primera encíclica social Renuvarum. Existe un resumen fundamental para comprender precisamente el contenido de la doctrina social, y es el compendio de la doctrina social realizado del pontificado del Papa Juan Pablo II, en el cual se nos dan no solamente luces, sino nos da una claridad de la importancia del encuentro con el otro, del encuentro con el prójimo. También hace poco, en el pontificado de Benedicto XVI, hubo un nuevo documento para tratar de alguna manera acercar el catecismo de la Iglesia a los jóvenes, y ese fue el Yucat. También se ha hecho otro documento para acercar a la doctrina social de la Iglesia, y este es el famoso DOCAT, que habla precisamente de una divulgación de la propia doctrina social de la Iglesia. Una de las preguntas que nos tenemos que hacer a detalle: ¿puede la Iglesia cambiar su doctrina para adaptarse al espíritu de la época? Digamos que nos decía el Concilio Vaticano II en la Constitución Apostólica Gaudium et Spes. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozosos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Para cumplir esta misión es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que, acomodándose a cada generación, pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la vida futura y sobre la mutua relación de ambas. Y es que las verdades de fe no pueden cambiarse. No son el resultado de mayorías democráticas que levantan la mano y existen independientemente del grado de aprobación actual. La Iglesia no puede cambiar nunca su credo. Tampoco puede alterar el número ni el contenido de los sacramentos, ni ampliar o reducir los 10 mandamientos, ni tampoco modificar los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. No puede modificar la forma originaria de su liturgia y de la oración. No obstante, la Iglesia pecaría contra el Espíritu Santo si no ampliara sus censores con respecto a lo que se denomina el signo de los tiempos, con los que Dios nos habla también hoy. Los conocimientos conseguidos con ellos pueden conducir a profundizar y desarrollar la doctrina de la fe eclesial. Pero nunca pueden sustituirse con controversiales que a veces se dan de conocimientos seguros propios de la Iglesia, que son conocidos como dogmas. Precisamente, en su doctrina social, la Iglesia depende de adaptar cada vez mejor su extraordinario instrumental a los desafíos de los cambios sociales, políticos y económicos. Precisamente el 19 de mayo del 2014, el Papa Francisco decía que la misión de la Iglesia no puede prescindir de laicos que, sacando fuerzas de la palabra de Dios, de los sacramentos y de la oración, vivan la fe en el corazón de la familia, de la escuela, de la empresa, del movimiento popular, del sindicato, del partido y aún del gobierno, dando un testimonio de la alegría propia del Evangelio. Y precisamente
existe una pregunta que nos hacemos constantemente. ¿Puede comprometerse en un partido político aunque sus posiciones no estén siempre de acuerdo con la doctrina cristiana? Sí, como católicos tenemos la tarea de transformar la sociedad en una civilización del amor. Al comprometernos en los partidos, tenemos el medio para mostrarnos solidarios en los débiles. Servimos al bien común cuando el trabajo del partido resaltamos la primacía de la persona y tenemos en cuenta las estructuras sociales subsidiarias. Los partidos políticos proporcionan programas y para llevarlos a cabo es necesario el voto de las mayorías. Ahora bien, dado que el programa cristiano está a menudo vinculado a posiciones incómodas, apenas existen partidos en los que se ve plenamente reflejada la doctrina cristiana. Esto implica que los católicos participemos con responsabilidad para fortalecer las posiciones respectivas y lograr que éstas sean mayoritarias. El presupuesto de un compromiso responsable es precisamente conocer exhaustivamente qué piensa el partido de puntos tan importantes como la inviolable dignidad de la persona humana, es decir, desde la concepción hasta la muerte natural, de los derechos humanos, de la persona y de la protección de la vida, como también sobre la posición jurídica de la Iglesia en nuestra sociedad y sobre cómo se debe determinar su posición en las diversas constituciones nacionales. La libertad religiosa es fundamental, es un principio único que deben de tomar en cuenta los católicos votantes. Y es que los cristianos católicos no han perdonado en aquellos partidos que exaltan la violencia o en cuyos programas se encuentra el odio social, la demagogia, la lucha racial o de clases. Precisamente decía el escritor e historiador ruso, premio Nobel de Literatura, Alexander Sholovinsky, lo siguiente: estoy muy convencido y en consecuencia soy crítico del sistema parlamentarista formado por partidos políticos. Soy partidario de un sistema en el que los representantes del pueblo sean elegidos con independencia de su pertenencia a un partido. De este modo, podríamos decirlo así, asumirían como responsabilidad personal la situación de las regiones y de los sectores, y podrían ser destituidos si han hecho mal su trabajo. Apruebo y respeto las asociaciones comerciales, las uniones cooperativas, los pactos territoriales, las organizaciones educativas y profesionales, pero no entiendo la naturaleza de los partidos políticos. El Papa Francisco, recordamos que decía el 27 de septiembre del 2013, me gusta recordar lo que San Francisco de Asís decía a sus frailes: prediquen siempre el Evangelio y si fuese necesario, también con sus palabras. También el Papa nos recuerda ante la Comisión Pontificia para América Latina el 28 de febrero del 2014. La pregunta final, ¿qué quisiera dejarles es, cuando la utopía cae en el desencanto, ¿cuál es nuestro aporte? La utopía de un joven entusiasta hoy en día está resbalando hacia un desencanto. Jóvenes encantados a los cuales hay que darles siempre fe y esperanza. Y es que eso es parte de nuestro papel como católicos, como personas comprometidas con lo que está a nuestro alrededor. La necesidad muy importante de profundizar en la doctrina cristiana y de la participación en lo cívico-político. No nos dejemos llevar por las simples sencillamente las personas o por lo que nos quieran figurar a veces algunos actores, algunos poderes como los medios de comunicación. La verdad siempre estará por encima de los intereses de otros. Es nuestro papel, es nuestra responsabilidad dar a conocer esa verdad. No tengáis miedo. Frase célebre que dijo San Juan Pablo II al momento de que se le conoce que es nombrado Papa en ese cónclave en 1978. Es importante que salgamos con fe, que salgamos con espíritu y que no dejemos nunca de estudiar la doctrina social de la Iglesia.